Dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Amén. Entonces, ¿qué dice? Yo seré para ella muro de fuego en derredor, y para gloria de ella estaré en medio de ella. Entonces, amados, los muros de fuego se van a levantar cuando tú y yo vamos a empezar a activar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros activamos la palabra del Señor, esos muros empiezan a posicionarse alrededor de ¿quién? De nosotros, de nuestros hogares. ¿Para qué va a poner usted un muro alrededor de su casa? Por ejemplo, tiene un terreno de dos cuerdas y su casa es de una cuerda, entonces sobra uno. Entonces tiene que estar circulado. ¿Para qué? Para que no entren perros, para que no entren, etcétera. Entonces, para eso es un muro de protección. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros tenemos que estar protegido de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no sean golpeados nuestros hijos, para que no sea golpeada nuestra economía, para que no sea golpeada nuestra salud. Para eso es el muro de protección. Y por eso hoy vamos a levantar muro de protección alrededor de sus hijos, alrededor de su vida, alrededor de su esposa, su esposa, alrededor de su hogar, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que ya no estén viniendo esos ataques a nuestro cuerpo. Por ejemplo, se manifiestan en la enfermedad, se manifiestan en las circunstancias, se manifiestan en los problemas. ¿Por qué han venido todo eso? ¿Sabe por qué? Porque no hay algo que los detiene, esa flecha, ese estorbo. Por eso llegan y se manifiestan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay algo que protege. Por ejemplo, ¿para qué sirve el casco? Para protección. ¿Para qué sirve la armadura? Para protección. Entonces, si nosotros no tenemos la armadura puesta, va a llegar las flechas del enemigo, los dardos del enemigo. Entonces, por eso nosotros tenemos que levantarnos hoy en fe a declarar protección en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice en Isaías 54:17, si alguien lo puede leer, dice la escritura: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra de ti, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54:17, si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Entonces, por favor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces, amados, esa palabra, esa promesa tiene poder y autoridad cuando tú y yo, nosotros lo declaramos en fe. Dice que ningún arma forjada. En arma forjada podemos meter ninguna enfermedad, ninguna maldición, ninguna hechicería, brujería, impuesta, etc. No tiene poder. No va a tener poder cuando tú levantas primero protección. Cuando tú te levantas en protección de tu familia, entonces todo lo que va a venir, ahí va a venir a topar. ¿Por qué? Porque ya hay muros de protección. Entonces nosotros somos los encargados de levantar muros de protección en nuestros hijos, en nuestras familias. Porque en el mundo espiritual hay una guerra muy fuerte en el ámbito espiritual. Pero el cristiano ha estado dormido, ha estado confiado, y por eso han sucedido muchas cosas. Entonces, amados, en este día los citamos a ustedes para que usted y yo hoy levantemos muro de oración a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras generaciones, a favor de levantar muro. ¿Por qué? Porque si tiene negocio, ¿qué es lo primero que viene? La envidia. Entonces nosotros somos los encargados de levantar muro de protección. Si vienen las cosas es porque usted está desprotegido. Una, dos, o porque usted abrió la puerta, por eso entró. De lo contrario, puerta, si yo quiero la cierro. Depende de uno si abre la puerta o no. Entonces, las cosas que vienen va a depender de nosotros. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero no es el enemigo, somos nosotros. Nuestra propia decisión nos lleva a las consecuencias de nuestro futuro. Entonces, somos nosotros los encargados. ¿Qué es lo que queremos ver en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que queremos ver en nuestras familias? Somos nosotros los encargados. Si nosotros damos un paso en falso, ¿qué es lo que va a venir? Consecuencia. Pero si damos un paso con dirección, va a venir victoria, va a venir prosperidad. Entonces nosotros, amados, en este día, usted tiene que levantarse las mañanas, en las noches, a orar por sus hijos, si sus hijos están trabajando o si son pequeños. Padre, yo te lo pongo en tus manos, a mis hijos.
tal fulano, menguano y todo. Señor, guárdalos, protéjalos, porque tu palabra dice que ningún arma forjada va a prosperar en contra nuestro. La palabra de Dios dice: el que habita bajo el abrigo del Dios Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Entonces, cuando nosotros estamos bajo esa sombra de Dios, dice la Biblia, podrán venir 1000 y 10,000 van a caer a nuestro lado. ¿Qué dice? Y nada llegará a nosotros. Ojo con esto. Cualquier cosa de que el enemigo quiere hacer contigo es primero mandarte dardo. ¿Para qué? Para que salgas de la cobertura de Dios. Saliendo de la cobertura de Dios, eres presa fácil. ¿Por qué? Como lo compartía hace días. Si un vecino quiere hacer un problema, ¿qué es lo primero que hace? Es retarlo. Venite a la calle. Sabe muy bien que si sale a la calle es libre, pero si actúa adentro de una propiedad es privada. Entonces la ley va a favor de la casa. Entonces va a tener serios problemas. Entonces eso es lo que hace el enemigo. Si estás bajo cobertura, él no va a poder pelear, no va a poder llegar a ti. ¿Por qué? Porque él sabe que se va a meter con Dios, pero te tira dardo. ¿Para qué? Para sacarte de la cobertura. Ya estando en su terreno, entonces ahí empieza el enemigo. Entonces hay muchas cosas sutilmente que a veces nos manda el enemigo. Por ejemplo, las mentadas emociones. Lo que ahora en día pasa en los jóvenes. No me vas a dejar mentir. Los jóvenes ahora cualquier cosa pintadita se van por ello, mas no ven qué es lo que hay dentro de ellos. Por ejemplo, los payasos, ¿verdad? Los payasos pueden ser blancos, morenos, etcétera, pero media vez se quitan la pintura. Pero pintados, ¿cómo se miran? Bonitos. Entonces el pecado se pinta de esa forma atractivo y mientras cae, pero cuando nosotros nos levantamos en fe, vamos a poder discernir qué es lo que se está presentando enfrente de nosotros y nosotros somos los encargados de decidir abrir la puerta o no abrir la puerta. Porque de nosotros va a depender todo. La Biblia dice que en la cabeza está la bendición. Entra la bendición y entra la maldición. Depende de qué es lo que hacen nuestros padres, eso va a suceder a los hijos. Así que hoy en esta mañana yo quiero compartir un mensaje con ustedes y el mensaje es la demanda de los padres hacia los hijos. Entonces hay una demanda sobre los padres de familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, número 1, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Dónde lo dice? Proverbios 22:6. Entonces nosotros somos los encargados de padres de familia de enseñar a nuestros hijos en el camino correcto, en el camino que lleva salvación, en el camino que lleva educación, en el camino que lleva prosperidad. En ese camino tenemos que enseñar a nuestros hijos a que caminen y que temen al Señor. ¿Qué dice Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces quiere decir que cuando hay una lámpara, cuando tú usas una lámpara, ¿qué es lo que hace la lámpara? La lámpara te va a enseñar qué es lo que hay adelante de tu camino. ¿Para qué? Para que tú no tropieces con ella. Pero